Ahí estamos. Ahora sí, completamente listos. Así que, hermanos, quisiera como una especie de muy pequeña introducción, el recordarles que los días miércoles estamos estudiando el modelo de Dios para la iglesia cristiana. La iglesia, como cualquier otra cosa, tiene un modelo definido de cómo debe existir y cómo debe vivir en la Biblia. Pero no solo eso. Hemos hablado que cualquier cosa que compete a la vida cristiana, por ejemplo, el matrimonio, tiene su modelo definido en las Escrituras. La paternidad tiene su modelo definido en las Escrituras. Así que la iglesia tiene su modelo definido en la Biblia de cómo debe actuar la iglesia y qué cosas debe hacer la iglesia. Hablábamos en los temas anteriores que la iglesia, después de la presencia del Espíritu Santo en la tierra, es la institución con más poder espiritual. Y eso, hemos hablado, lo conoce también el enemigo de nuestras almas. Y él sabe que la iglesia tiene poder. Las puertas del infierno no prevalecerán contra la iglesia, dice la Escritura, ya lo hemos analizado. Ahora, como el enemigo sabe eso, y el enemigo sabe que las iglesias que siguen el modelo de Dios son iglesias que espiritualmente se tornan poderosas, entonces el enemigo ataca a la iglesia y obviamente el enemigo lo hace como usualmente suele trabajar, disfrazándose sutilmente, escondiéndose entre las sombras. ¿Y qué es lo que él desea? ¿Destruir a la iglesia? No, porque él sabe que no puede hacerlo. Entonces lo que hace es tratar de volver a la iglesia ineficaz. En resumen, hacer que la iglesia sea una iglesia tibia. Y para que la iglesia no se entibie, el hecho de mantener a la iglesia activa es una responsabilidad que compete a todos los que formamos parte de la iglesia. No solamente es responsabilidad de quienes la dirigen o de quienes hacen una obra material de trabajo al interior de la iglesia, o aquellos que nos congregamos con la intención solo de adorar, ofrendar. No, la responsabilidad es de todos en su conjunto. Por eso es que en estos estudios estamos viendo cosas prácticas, estudiando el modelo de Dios para la iglesia, que cada uno de los que estamos aquí y los que nos siguen a través de la plataforma de Zoom pueden hacer para que sus iglesias locales sigan el modelo de Dios y juntos construyamos una iglesia que sea tan fuerte que los ataques del enemigo no puedan hacer nada en contra de ella y nuestra iglesia siga el modelo de Dios y eso lo veamos reflejado en una iglesia sana, una iglesia que crece y una iglesia que cada vez está esforzándose más por ser una iglesia santa. El modelo de Dios para el matrimonio, yo lo estoy tomando de algunos comentarios de uno de los libros que he escrito y que ahí en esos espacios que ven en la pantalla pueden llegar al libro que está ahí de su lado izquierdo completamente gratuito. Imitemos a las iglesias de la Biblia, donde yo analizo el modelo de la iglesia y qué es lo que tú y yo podemos hacer para que nuestras iglesias vivan de acuerdo a ese modelo. ¿Qué estamos haciendo? En los dos temas anteriores y en este tema estamos tratando de responder la pregunta que está en la pantalla. ¿Qué es la iglesia? Pero lo estamos respondiendo, por supuesto, con la Biblia. Y estamos viendo que en la Biblia Dios nos dejó un cuadro hermoso utilizando muchas ilustraciones de qué es la iglesia, para que nos demos cuenta qué es, para que nos demos cuenta cómo mira el Señor esto a lo cual todos pertenecemos y a través de eso ya empezar a ir aprendiendo cosas que podemos hacer para que nuestra iglesia siga el modelo de quien es cabeza de la misma, Jesucristo. En los temas anteriores, hermanos, como un pequeño resumen, cambio de pantalla, ustedes ven lo que hemos visto en los dos temas anteriores. ¿Qué es lo que hemos visto en esos temas anteriores? 7 cosas que nosotros podemos hacer para que nuestra iglesia siga el modelo de Dios, porque en el modelo de Dios, la iglesia, ahí lo pueden ver de arriba hacia abajo en las palabras más grandes, la iglesia es presentada como un cuerpo, un edificio, una esposa y una labranza.
Y de esas 4 cosas hemos obtenido 7 respuestas prácticas que nosotros podemos dar a la pregunta ¿qué es la iglesia? Y cómo podemos involucrarnos para hacer que nuestra iglesia sea cada día una mejor iglesia. También, en orden descendente, desde arriba hacia abajo, hemos aprendido que mientras más nos sumerjamos como cristianos en conocer la palabra de Dios, no solo nos volvemos mejores versiones de nosotros mismos, también hacemos que nuestra iglesia se vuelva mejor. Después aprendimos que si desarrollamos la necesidad de ayudarnos entre nosotros, algo que se puede hacer de manera práctica, si mostramos esa disposición a ayudar, nos volvemos una mejor versión de nosotros mismos y hacemos mejor a nuestra iglesia. No solo eso, si hacemos lo posible por aportar cualquier cosa que ayude a que las cosas en nuestra iglesia marchen mejor, nuestra iglesia sigue el modelo de Dios y yo me vuelvo un mejor creyente. Pero también tenemos que desarrollar empatía, humildad, hacer obras de justicia y estar dando fruto. Yo les comentaba en uno de los temas anteriores la importancia de que siempre acá tengamos en la mente el nombre y el apellido de alguien a quien nosotros queramos traer a los pies de Cristo. Espero que las recomendaciones prácticas las estén siguiendo, porque en este momento, en teoría, ustedes y yo ya estamos tratando de hacer las cosas que están en la pantalla. Y entre esas cosas, tenemos que estar teniendo siempre presente a alguien a quien tenemos que hablarle del Señor. No lo olvidemos. Bien, como ya les mencioné, hoy terminamos con 2 figuras, 2 ejemplos con los cuales Dios nos ilustra lo que es la iglesia. A partir del próximo miércoles vamos a empezar a estudiar a las iglesias de la Biblia, las que están en el libro de Hechos. ¿Cómo eran? ¿Cómo vivían? ¿Cómo coexistían entre ellos? ¿Cómo se comportaban los hermanos con los líderes con los hermanos? ¿Cómo enfrentaban oposición? ¿Cómo resolvían sus conflictos? Y ahí vamos a encontrar más cosas que tiene el modelo de Dios para la iglesia. Así que, hermanos, sabiendo ya lo anterior, vamos a ver, como ya les mencioné, las últimas 2 ilustraciones con las cuales Dios nos habla de cómo Él quiere que veamos a la iglesia. ¿Qué es la iglesia? 1, hoy aprenderemos que la iglesia es un rebaño, pero también hoy aprenderemos que la iglesia es luz y sal. Y creo que ambas cosas de inmediato muchos de aquí y de los que nos están siguiendo por Zoom, sobre todo si ya han leído la Biblia, seguramente ya surgirán a su mente muchas ilustraciones, palabras, referencias bíblicas, versículos donde claramente podemos ver las implicaciones de lo que está ahí. El hecho de que tú y yo seamos un rebaño y que seamos luz y sal. Vamos a ver primero lo que significa ser un rebaño. Pero a diferencia de otras ocasiones, lo primero que quiero es compartirles un pequeño video que no dura más de 15 segundos. ¿Qué van a ver en ese video? Van a ver a 3 personas paradas frente a un rebaño tratando de llamar a las ovejas. Y después van a ver al pastor al final del video llamando a las ovejas. Quiero que vean lo que sucede, porque eso nos va a dar una de las aplicaciones al final de nuestro estudio y después, obviamente, de también sustentar lo que estamos hoy aprendiendo con la palabra de nuestro Dios. La iglesia es un rebaño. Miren cómo se comporta este rebaño. Se los pongo. Muy corto. 3 personas que intentan llamar al rebaño. 3 personas diferentes. Ahí está la segunda, ahí está la tercera y ahí está el pastor. ¿Qué diferencia notan? Interesante, ¿no? Interesante. 3 personas extrañas le hablan a las ovejas y las ovejas
las ignoran por completo. Pero en cuanto escuchan la voz de su pastor, ¿qué hacen todas? Van de inmediato. Sí, yo sé, alguien ya de inmediato recuerda en la Biblia esas palabras: mis ovejas oyen mi voz, ¿no? Y me siguen de inmediato, ¿no? Claro. Pero volveremos a eso más adelante. Ahora, veamos esta cita de la Biblia, mis hermanos, que nos dice lo siguiente. En pantalla pueden verla, se las coloqué de manera completa, o pueden seguirla en su escritura que tengan en sus manos. Y los que nos sigan a través de internet pueden hacerlo teniendo también una escritura, una Biblia que esté a su alcance. Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 25, dice de la siguiente manera: porque vosotros erais como ovejas descarriadas. Ustedes eran como ovejas descarriadas, alejadas, perdidas, sin orden. Pero ahora habéis vuelto, han regresado al pastor y obispo de vuestras almas. Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 25. Y entonces Pedro, con una ilustración hermosa y muy fácil de entender, nos explica que antes de Cristo éramos ovejas perdidas. Ahora con Cristo somos ovejas perdonadas. Y que ya no andamos vagando solas, guiadas por nuestras propias ideas, por nuestros propios instintos o por nuestras opiniones. Ahora ya somos guiados por la voz de nuestro pastor, Cristo. Muy bien, ya tenemos la idea clara. Somos un rebaño, ya pertenecemos a un redil. Si queremos ponerle un nombre a ese redil, llamémosle Iglesia Cristiana. Pero si queremos entender lo que significa que tú y yo somos un rebaño, tenemos que entender la relación pastor-oveja. En el video que vimos hace unos minutos, vimos una pequeña parte del todo. Vimos una pequeña parte de la relación pastor-oveja. Pero yo quiero que pensemos en algo que sea mucho más profundo. Y para poder entender la relación pastor-oveja, y así poder entender tu relación que tienes con Dios y la forma como tu relación se establece con lo eterno y la manera en que esa relación debe influir tu vida, no hay nada mejor que ir a la Biblia a tratar de encontrar algún pasaje que nos explique cómo se da la relación entre un rebaño y su pastor. Y les aseguro que de cada 10 cristianos a quienes les preguntáramos: ¿tienes en tu mente algún pasaje de la Biblia que te hable acerca de lo profunda que es la relación de un pastor con sus ovejas? Les aseguro que 8 o 9 cristianos de inmediato nos dirían: sí, ya sé. ¿Y qué pasaje nos dirían? El Salmo 23. Se los aseguro, de inmediato. Oh, sí, el famoso Salmo del pastor, a donde David le canta a Dios, pero mirando a Dios como aquel que está cuidando, protegiendo y proveyendo al redil y por supuesto a cada una de las ovejas que forman parte de ese redil. ¿Sí? Los rediles eran esos lugares físicos donde se encontraban las ovejas, a donde eran protegidas, a donde eran cuidadas, a donde eran preparadas por el pastor para cuando llegara el momento de abrir la puerta de ese redil o corral, y así las ovejas ya pudieran ir a comer, pero ya estuvieran preparadas para eso que les correspondía hacer. Sí, ese salmo nos habla de la profunda relación entre el pastor y sus ovejas. Nos habla de la profunda relación entre el que cuida y está al frente del rebaño y aquellos que formamos parte del rebaño. Y vamos a volvernos a deleitar, como seguramente muchas veces lo hemos hecho, pensando en las cosas que el amoroso pastor de las ovejas hace por las ovejas. Y todos los que están aquí, se los aseguro, van a poderlo decir de memoria conmigo. Jehová es mi pastor, nada me faltará. El pastor provee no solo lo que la oveja necesita, sino también todo lo que la oveja necesitará.
Escuchen el tiempo que usa el Salmo 23. Nada me está mirando hacia el futuro. No solo tengo lo que necesito, no importa lo que vaya a venir en mi vida como oveja, lo que me haga falta, lo voy a tener. Bien, en lugares de delicados pastos me hará descansar. El pastor me hace sentir descanso. El pastor hace sentir que todas mis cargas están a buen recaudo. El pastor me hace sentir que todo aquello que para mí representa algo pesado, en cuanto yo siento su cercanía, cuando percibo su voz y en cuanto entro en contacto con él, esas cosas pesadas se vuelven ligeras. Porque en lugares de delicados pastos me hará descansar, me hará sentir que tengo la posibilidad de experimentar esa paz espiritual que solo puede venir de la mano del príncipe de los pastores. Mi paz os dejo y la paz os doy, y la paz que yo doy es una paz como el mundo no la puede dar. Lo que sentimos cuando venimos a refrescarnos en los brazos del pastor, no hay terapia psicológica, no hay charla motivacional, no hay programa, hoy modernamente se dice, de coaching que nos lo pueda dar. Solo es Dios el que nos lo puede dar. Pero no solo eso, no solo tengo la garantía de la provisión necesaria y la seguridad del descanso. En lugares de delicados pastos me hará descansar, junto a aguas de reposo me pastoreará. O sea, en esa misma condición de paz y tranquilidad, Él va a hacer todo lo que el pastor hace por las ovejas. Cuidarlas, si alguna está enferma, medicarla, si alguna necesita descanso, estar con la oveja hasta que la oveja pueda valerse por sí misma de nuevo. Y no solo eso, estará pendiente de la que tiene alguna lesión fuerte para poderla curar y estar ahí hasta que la oveja sienta que nuevamente ya es capaz de poder hacer lo que su pastor necesita. Todo lo que un pastor hace, dar alimento, cariño, comprensión, el gozo que hace sentir su presencia. Y eso solo se hace cuando el rebaño está en íntima comunicación con el pastor. Nada más escuchen todo lo que Dios nos promete. Hagamos un recuento. 1, una provisión asegurada. Una condición de descanso ante nuestras cargas. 3, los cuidados que yo necesito, porque junto a aguas de reposo me pastoreará. Y no solo eso, confortará mi alma. Fuerzas nuevas, renovadas. El poder levantarme y, como dice la palabra, fortalecer las rodillas paralizadas y decir: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Voy a continuar. Ya no tengo ganas, ya no quisiera hacerlo, pero sé que Él está conmigo. Todo eso lo hace el Señor. Ya llevamos 4 cosas. Imaginen todo lo que tenemos al alcance de una oración de distancia. De una oración. Nada más basta con que conectemos con Dios a través de la oración o de una lectura en la palabra o de la comunión que nos da estar aquí físicamente como iglesia para tener estas 4 cosas. Y no son las únicas. ¿Qué sigue después diciendo el Salmo 23? Después de confortar a mi alma. Me guiará por sendas de justicia. Así que tendré yo, en el nombre de Dios y con el sello de que su amor lo está haciendo, voy a tener una línea perfectamente marcada e iluminada en mi vida, para que no importe la oscuridad que haya, yo siempre sabré cuál es el camino que debo de seguir. Imaginen eso. Sí. Es estar en un avión y de momento ver todo oscuro, pero hacer así y ver que el pasillo tiene foquitos a un lado y al otro y dice: ah, mira. O sea que si tengo que ir es hacia allá. Es tener la seguridad de cuál es el camino por donde voy a andar. Es tener la certeza de qué decisiones tomar. Es tener la tranquilidad de saber qué debo de hacer hacia el interior de mi matrimonio, con mis hijos, en la iglesia, con mis hermanos. Porque Él me va a guiar por amor de su nombre. Y no solo eso,
aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. La Biblia, hermanos, por ningún lado enseña que la meta y el propósito de Dios para la vida de los cristianos es que seamos felices todo el tiempo. Si usted cree eso, está equivocándose, porque no está creyendo en el Dios de la Biblia. Dios no es una especie de máquina donde introducimos una oración y presionamos el botón que dice curarme del cáncer, ¡pum! Y ya. Así no funciona. No es llegar y simplemente meter y decir, ¡pum!, restaurar mi matrimonio. No. Dios, por supuesto, que nos va a dar todo lo que ya hemos visto, pero eso Él lo va a sumar al esfuerzo que yo haga para seguir su voluntad. Si yo voy en el camino que Él me está guiando por amor a su nombre, no importa que ese camino cruce por un valle donde huele a muerte, Él nos asegura que ahí va a estar. La Biblia por ningún lado nos enseña que los cristianos estamos libres o exentos de problemas. No. Lo que la Biblia sí nos dice con seguridad es que aún en esos tiempos malos y en esos problemas, su presencia siempre va a estar ahí. Si en mis emociones confusas yo no lo percibo, no es problema de Él, Él ahí está. Tal vez hace falta que controle un poco mis emociones y las someta a los pies de Dios para que entonces me dé cuenta que Él ha estado ahí todo el tiempo. Pero no solo eso, podemos pasar por los valles de la sombra de muerte y aún a pesar de eso Él va a estar ahí. Pero falta más. Unges mi cabeza con aceite. No voy a decir mucho porque quiero usar esa ilustración de unges mi cabeza más adelante. Y después dice, mi copa está rebosando. ¿Se imaginan vivir en una permanente prosperidad espiritual donde no cesa de fluir la bendición de Dios? Ay, hermano, yo tiene años que no percibo eso. Bueno, pues ¿por qué no regresa al pastor y obispo de su alma y toma la decisión valiente de obedecerle? Y va a ver cómo eso sí es cierto. No solamente fue una expresión poética de David, es algo que se puede vivir. Pero debemos de tener relación oveja-pastor para que entonces esto funcione. Bueno, la copa rebosa. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida. Y si ya de por sí las promesas aquí en la tierra, acabamos de escuchar, son hermosas y abundantes, todavía se nos da la promesa de que aquí solamente estamos teniendo un anticipo, porque en la casa de Jehová moraré por largos días. Aquí yo quiero hacerles pensar en algo, se los pongo en la pantalla. Lo que acabamos de leer, hermanos, y de reflexionar, es una descripción de cómo es el redil de Dios en la tierra. Ahora, con lo que acabamos de ver, piensen cómo será el redil en el cielo. Aquí no tenemos ni la más remota idea de lo que va a representar estar ahí con Él para siempre. Y si a pesar de los sinsabores que nuestra contradicción humana provoca, hay momentos en que experimentamos un gozo aquí en la tierra y también un gozo hacia el interior de nuestra iglesia que nos hace sentir conectados con Dios y con nuestros hermanos, imaginen lo que será ya. Ay, hermanos, quiero dejar una idea que aparece al lado derecho de su pantalla. La idea de que nosotros tenemos a un pastor que nos ofrece cuidado total. Somos un rebaño. Bueno, tenemos la garantía de que como rebaño tenemos de parte del pastor cuidado. Bien. Pero también la iglesia es sal y luz. Y eso lo dice la Biblia en Mateo capítulo 5, versículos 13 al 14, que acabo de poner en su pantalla, y que ustedes pueden verlo en su escritura y que a la letra dice así: vosotros sois la sal de la tierra, pero si la sal se desvaneciere, o sea, si perdiere su su sabor, su utilidad, ¿con qué será salada? O sea, ¿podemos volver a ponerle el sabor salado a la sal? Ya no se puede. Entonces esa sal no sirve más para nada, sino para ser echada fuera y ser hollada por los hombres. Vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder. Vamos a pensar primero en la sal. Y hay mucho que hablar de lo que está ahí.
De verdad, hermanos, mucho. Todas las semanas que estemos juntos, créanme, serían insuficientes para hablar de todo lo que se puede extraer solamente de la ilustración de que la iglesia de Cristo es sal de la tierra. Y es complicado hablar de algo tan profundo en 5 minutos. Por eso vamos a concentrarnos solo en un aspecto de la sal, aunque probablemente ustedes conozcan más. Quienes nos escuchan a través de Zoom, tal vez ubiquen muchas más referencias, pero yo necesito concentrarme en una. ¿En cuál me voy a concentrar? Concentrémonos en un aspecto de carácter cultural. Pensemos en las costumbres de los tiempos bíblicos y regresémonos 2000 años cuando Jesús está diciendo estas palabras en el famoso Sermón de la Montaña o Sermón del Monte. Imaginemos la cultura de hace 2000 años. Y pensando en cómo serían las cosas hace 2000 años, responde la pregunta, ¿para qué era utilizada la sal hace 2000 años? Y se van a sorprender, la sal, como hoy, sí, era utilizada para dar sabor, ¿no? Es más, hermanas, y quien esté diestro en el manejo y uso de la cocina, no me miren a mí, por favor, pero por lo menos esto es algo que todos sabemos. La sal es el principal sazonador que hay. O sea, es el principal sazonador que hay. O sea, sustancias que de alguna manera le dan sabor al alimento. Sí, por supuesto, hace 2000 años, en el Israel de los tiempos de Jesucristo, la sal se usaba para eso, pero ¿saben qué? No era su principal uso. Exacto, hace 2000 años, la sal tenía como principal uso conservar el alimento. ¿Sabían ustedes que si usted toma una carne y la cubre completamente de sal, aunque no esté refrigerada, puede durar mucho tiempo? Mucho. Años. Claro, nos cuesta trabajo visualizar eso porque hoy tenemos energía eléctrica, hoy podemos hacer que la noche se vuelva día, hoy podemos estarnos comunicando a través de estos aparatos que amplifican la voz, nos pueden estar siguiendo personas que estén conectadas en otros países y podemos estar proyectando sobre esta pantalla blanca lo que allá se convierte en imágenes que nuestros ojos perciben. Y todo eso gracias al hecho de que estamos en una época moderna, donde también podemos ir a nuestras casas, encontrar neveras o refrigeradores, simplemente lo abrimos y ahí están las cosas conservándose. Ya no necesitamos sumergirlas en sal. Pero hace 2000 años no había refrigeradores o neveras. Así que a la sal, lo que se le daba como principal uso, se los pongo en la pantalla, era ser un conservante, conservar las cosas. No pierdan, por favor, eso de vista. Y ahora vamos con vosotros sois la luz del mundo. Lo mismo, podríamos pasarnos semanas enteras hablando de qué implica que seamos luz, pero no tenemos el tiempo. Así que vamos a concentrarnos en un solo aspecto. ¿Qué responderías a la pregunta, ¿cuál es el principal uso que tiene la luz? Alumbrar. Exacto. Eso es lo que ponemos en la pantalla. Así que quiero que recuerden las 3 ideas importantes que hasta ahora yo les he compartido. Primera idea, la iglesia es un rebaño. El pastor nos ofrece cuidado total. La iglesia es sal de la tierra y luz del mundo. Entonces, la sal conserva y la luz ilumina. De esas 3 ideas, vamos a extraer 3 lecciones de cosas que tú y yo podemos hacer desde el momento en que se escuche amén en la oración con la que finaliza este servicio y que las puedes poner en práctica ya para ser una mejor versión de ti y hacer que tu iglesia siga el modelo de Dios y se convierta cada vez en una mejor iglesia. Por eso, vamos a la pregunta que hemos respondido al final de los 2 temas anteriores y de este también. Pregunta que acaba de aparecer en pantalla. ¿Y nosotros qué debemos hacer? Bien, regresemos a la figura del pastor. Nos ofrece cuidado total.
Como dice el Salmo 25, no existe bien para mí que esté fuera de ti. Todo lo que pueda necesitar, en palabras del Antiguo Testamento, está en ti, oh Jehová. Pero eso no solo lo dice el Antiguo Testamento. Pablo lo expresa también en Colosenses capítulo 2, versículo 10. Mas vosotros estáis completos en Él. ¿Estamos en Cristo? Si Cristo es nuestro Señor y nuestro Salvador, estamos en Cristo. Amén. ¿Qué necesitamos para vivir? Nada. Nada. Si tú crees necesitar algo aparte de Cristo, es porque tal vez no has entendido el concepto de Dios como Señor y como pastor. Yo he escuchado a personas cristianas expresar cosas como estas. Es que a mí que me pase lo que sea, pero que a mis hijos no les pase nada. O sea que tu reverencia y tu consagración a Dios tiene un límite. Significa que si algo te pasa a ti, no habrá quejas, pero si algo le pasa a tus hijos, entonces te quejarás. O sea que estamos limitando nuestra entrega, ¿no? Hay personas que dicen, bueno, es que yo estoy bien, pero es que cuando de momento no tengo ni $1 aquí, me siento hasta nervioso. O sea que tú le entregas a Dios todo, menos la billetera. Interesante. Interesante porque con estas respuestas reflejamos que no estamos entendiendo la naturaleza y el nivel del cuidado que el pastor nos ofrece. Si el pastor nos ofrece un cuidado total, si no vamos a encontrar nada bueno fuera de él, si estamos completos en sus brazos, ¿qué se supone que nosotros como ovejas deberíamos de hacer ante la presencia del pastor de nuestras almas? ¿Cómo deberíamos comportarnos con él? ¿Manifestando qué? ¿Cuál sería la mejor forma de hacerle saber al pastor que entendemos lo que él hace con nosotros y que se lo agradecemos? Exactamente. Si tenemos cuidado total, hoy tenemos que aprender que si queremos que nuestra iglesia siga el modelo de Dios, tenemos que vivir en total obediencia total. Y por favor, aquí sí quiero detenerme unos minutos, porque usualmente los creyentes, cuando se nos dice hay que tener obediencia total a Dios, usualmente siempre nos concentramos en los mandamientos que tienen que ver con cosas que suceden fuera de nosotros. Les pongo un ejemplo. La Biblia dice, no murmuréis los unos de los otros, no estar hablando a espaldas de la gente. Eso es algo que sucede aquí afuera, donde yo interactúo contigo, donde yo te saludo, ¿no? A donde te digo, hola hermano, ¿cómo estás? Dios te bendiga, gracias porque viniste hoy. Me volteo, me voy y le dices al de junto, ¿ya viste el cabello que lleva el hermano Montoro? Sucede afuera, ¿no? Afuera. Y la mayor parte de los mandamientos que vienen a nuestra cabeza cuando escuchamos obediencia total se refieren a cosas que suceden aquí, en nuestro exterior. Maridos, amad a vuestras mujeres y no seáis ásperos con ellas. El exterior, alguien que está fuera de mí, con quien tengo que manifestar cariño, calidez, y piensen en cualquier mandamiento que venga a su cabeza y les aseguro que de inmediato va a venir un mandamiento que tiene que ver con algo que sucede afuera de ustedes. No participes en pecados ajenos, algo afuera, algo que tiene que ver en cómo interactúo con los demás y en la tolerancia que a veces tengo a cosas que no debería tolerar. Y sigan pasando por su mente mandamiento tras mandamiento, pero por favor, yo sí quisiera que no olvidaran que también hay muchos mandamientos de Dios que tienen que ver no con lo que pasa en nuestro exterior, porque esos nos resulta fácil obedecerlos. También hay mandamientos que tienen que ver con nuestro interior, y esos no son tan fáciles de obedecer. ¿Cuál es la mejor manera de mostrarle amor a Dios? ¿Dando jugosas ofrendas? ¿Asistiendo a todos los cultos? ¿Trayendo un mar de gente invitada? Bíblicamente, obedeciendo. Si me amáis, guardad mis mandamientos. Mis hermanos, ¿qué estamos haciendo con los mandamientos de Dios? Pero no solo con los que tienen que ver con lo que pasa afuera. ¿Qué estamos haciendo con los mandamientos que tienen que ver con lo que pasa adentro?
Ninguna palabra corrompida salga de tu boca, pero para que una palabra corrompida salga es porque ya la pensé. Entonces, ¿qué está pasando aquí, adentro? ¿Estoy realmente obedeciendo en mi mente al Señor? ¿O solamente me preocupo de aparentar con lo de afuera, pero por dentro sigo sin obedecerle? Si estás haciendo eso, por favor, tómate 30 segundos para preocuparte, porque si estás haciendo eso, no hay mucha diferencia entre tú y uno de los fariseos del tiempo de Jesús. O sea que, con mucho cariño, te podríamos decir, si estás haciendo eso, sepulcro blanqueado. Por fuera aparentas que obedeces, por dentro estás lleno de desobediencia. Obediencia total. Si mantenemos una obediencia fiel a los mandatos de Dios, nos convertimos en una mejor versión de nosotros mismos y hacemos que nuestra iglesia siga el modelo de Dios, que se haga más fuerte, que el templo bíblico 126 se fortalezca, que cada iglesia local de quien está conectado se fortalezca, que cada vez se sienta una mejor comunión entre nosotros, que cada día lleguen más personas invitadas por nosotros o que el propio Dios envíe para que encuentren aquí el redil donde van a tener una relación íntima con su pastor. Y ahora el detalle de la luz y de la sal. Y ahí aparece en pantalla: integridad y valentía. La sal conservaba, hacía que las cosas se mantuvieran bien. Salgan por esa puerta, el mundo se está cayendo a pedazos. Yo me bajé en la esquina mientras el hermano que me trajo buscaba estacionamiento, y en los metros que caminé tuve que pasar a oler un poquito del olor de marihuana de 3 personas que están aquí a unos metros. Salgan por esa puerta, el mundo se está cayendo a pedazos. ¿Saben qué es lo único que está evitando que el mundo no termine por prácticamente aniquilarse? La iglesia. Es lo único. De no ser por la iglesia, esto ya no tendría ningún sentido. A pesar de que aún la iglesia podría hacer mejores cosas, con lo que la iglesia hace, con su presencia, está conservando las cosas, permitiendo que los buenos valores que salen de la Biblia lleguen a donde deben llegar. Y eso me conecta con la ilustración de la sal: valentía. Mis hermanos, para que los valores, que la sal que somos nosotros, lleguen a donde deben llegar, y por cierto, ¿a dónde tienen que llegar? Al mundo. Al mundo. Mis amados hermanos, aquí todo está iluminado. Y no me estoy refiriendo a las lámparas que están puestas ahí para favorecer la iluminación y que así las transmisiones se vean sin ningún tipo de sombra. No me estoy refiriendo que fueron colocadas de tal forma para no producir sombras y que eso no se vea en las transmisiones. No estoy hablando de las lámparas que se encuentran y que nos indican el camino de entrada y de salida. No hablo del foco que cuando una se apaga de inmediato hay una mano amable de cualquier hermano que la cambia. Pero son una buena ilustración. No me refiero a eso, pero son una buena ilustración. Mis amados hermanos, hacia el interior de la iglesia cristiana, obsérvenlo. Aquí no hay tinieblas, las tinieblas están allá. Allá. Donde están 2 o 3 congregados en mi nombre, yo estoy en medio de ellos. Así que siempre que por lo menos 2 personas estén congregadas para alabar al Señor en su nombre, la luz más extraordinaria que puede existir estará presente. No lo duden, las tinieblas no están acá, las tinieblas están allá. Y para poder ir a llevar esos valores de ser sal, ¿qué se necesita? Valentía. Mis amados hermanos, ser cristianos no es para cobardes. Cuando Jesús inició su ministerio dijo estas palabras, aunque enfocados en un sentido, pero permiten que las apliquemos también en lo que les estoy diciendo. Desde los días de Juan el Bautista, el reino de los cielos sufre violencia, dijo Jesús, y solo los valientes son capaces de arrebatarlo. No, hermanos, ser cristiano en el mundo, ser cristiano en el mundo es para valientes. Y lamentablemente, las iglesias que no siguen el modelo de Dios para la iglesia, en lugar de estar llenas de cristianos valientes, están llenas de cristianos cobardes, que se dejan gobernar por la apatía y ya
solamente hacen lo mínimo necesario, pero en cuanto salen de la puerta, se les olvida que son iglesia. Los 2 minutos que me restan es para comentarles lo que les había yo dicho, esa parte maravillosa que a mí me encanta del Salmo 23. Unges mi cabeza con aceite. Mis hermanos, para entender el Salmo del pastor, creo que lo que tendríamos que entender, y que les recomiendo que lo hagan, y hay muy buen material cristiano para hacerlo, es entender cómo era el trabajo del pastor en los tiempos de Cristo. Entre mucho material que pueden encontrar, les recomiendo un libro pequeño muy bonito que se llama El Salmo del Pastor. Y ¿saben? Quisiera yo terminar con esa ilustración para irnos con algo agradable, algo que nos motive a la obediencia total, algo que nos motive a generar valores y algo que nos motive a ser valientes. Y es eso lo que el pastor hace. Unges mi cabeza con aceite. Mis hermanos, las ovejitas en los tiempos de Jesús eran un tanto diferente a las ovejitas de hoy. Hoy los pastores modernos cuentan con herramientas que no se contaban hace 2000 años. Ya hay ciertas cosas que son más fáciles para cuidar a las ovejas y evitar que las ovejas no solamente estén en riesgo de peligros que tengan que ver con depredadores o daño que pueda llegar o que alguien se las robe, sino que ya los modernos pastores cuentan con mayores herramientas para cuidar la salud de la oveja. En los tiempos de Jesús no. Así que los pastores tenían que hacer uso de las cosas que ellos tenían para ayudar a que las ovejas estuvieran lo más sanas posibles. ¿Y saben? Las ovejitas, por su naturaleza, tienen una característica biológica que es estar segregando ciertas sustancias salinas por sus ojos todo el tiempo. Es algo que la ovejita tiene. Esas sustancias salinas son muy fáciles de controlar el día de hoy, ya con ciertos tratamientos y con cierta, llamémosle así, medicinas que se mezclan con el alimento de la oveja y ya, no hay problema, pero hace 2000 años no pasaba eso. En consecuencia, las ovejitas que salían del redil y se iban a pastar y estaban por allá en el campo, estaban todo el tiempo segregando esas sustancias salinas. ¿Y qué cosa creen que atraían esas sustancias? Animalitos, parásitos, moscas, que usualmente sembraban sus huevecillos en los ojos, y se daba el caso que esos huevecillos se eclosionaban, rompían, salían más parásitos, y se presentaba el caso de que muchas ovejas terminaban ciegas, porque esos parásitos terminaban dañando sus ojos. Y también, tenemos que decirlo, las ovejas no podemos decir que sean los animales de granja más inteligentes. Se parecen mucho a nosotros. Y muchas veces eso provocaba que las ovejitas se dirigieran a donde no tenían que dirigirse, y muchas de ellas llegaban hasta el límite de donde estaba la protección y querían brincarse esa protección. Y se daba el caso de muchas ovejas que se quedaban atoradas de su cabeza en ramas o en los vallados que había. Y a veces esos vallados estaban tan lejanos que cuando el pastor iba a buscar a la oveja ya la encontraba muerta, porque ellas mismas se habían degollado por el esfuerzo de quererse librar. ¿Saben cómo resolvían los pastores el problema de los parásitos y de que las ovejas se quedaran atoradas de su cabeza para que pudieran zafarse o salirse de esas trampas? Con aceite. Ahora entienden por qué dice, unges mi cabeza con aceite, me proteges para que nada malo me pueda pasar. Así que hay motivos para creer que podemos ser valientes, que podemos producir valores y podemos ser obedientes. Hay motivos, y uno de esos motivos es saber que Él siempre nos va a estar cuidando. Lo importante es nosotros atrevernos a ser la oveja que Él necesita. En cuanto a la exposición, hermanos, vamos a concluir con una oración, y mi invitación sería que nos viéramos el próximo día domingo, donde vamos a estar meditando sobre la persona y la obra de Cristo, y también vamos a seguir hablando de cómo es la lucha entre el cristiano con el pecado y cómo el cristiano puede enfrentar esa lucha para realmente ser un más que vencedor. Les invito entonces a que me acompañen con una oración para concluir la exposición. Amado Señor, te damos las gracias
Y no podemos, Señor, llegar al amén de esta oración sin decirte, y espero que todos lo hagamos, incluso quienes nos siguen a través de una plataforma en internet, que te podamos decir con plena convicción y seguridad estas palabras. Gracias por ser mi pastor. Gracias, amado Dios, porque tú nos ofreces cuidado total a un nivel que ni siquiera nosotros comprendemos. Es más, yo me atrevo a decir que muchos de los que están aquí a lo largo de las últimas 24 horas han sido protegidos de formas que ni siquiera nosotros nos dimos cuenta. Yo estoy seguro, Señor, porque tú prometiste cuidado total. ¿Cuántos de nosotros sin darnos cuenta nos libraste de accidentes? Nos libraste por 10 metros de llegar a un sitio donde nuestro auto iba a sufrir un percance. Nos libraste, Señor, de pasar por un lugar donde íbamos a encontrar a alguien que iba a poner a prueba nuestro autocontrol y nuestro dominio propio. ¿Cuántas veces nos libraste trayendo a nuestra mente un pensamiento positivo porque sabías que ya estaba ahí el pensamiento negativo de parte del enemigo para querer atrapar nuestros pensamientos? Das cuidado total. Gracias por ser nuestro pastor. Gracias, Señor, porque nos has encomendado como iglesia a preservar buenos valores, pero que ojalá y entendamos que estos buenos valores tienen que ir allá donde las tinieblas están. Aquí sirven para motivarnos, pero para cambiar las cosas solo sirven cuando vamos a donde las tinieblas están. Así que ayúdanos a entender que cada vez que aplicamos estas 3 cosas prácticas, obedecerte en todo, estar conservando y compartiendo buenos valores y estar yendo a ser tu reflejo con las personas con las que convivo todo el tiempo, estamos convirtiéndonos en mejores hijos tuyos y estamos haciendo que nuestra iglesia siga el modelo que desde la eternidad tú diseñaste para ella. Que continuemos haciendo esto y que eso nos motive a hacer más por nuestra iglesia, porque su estabilidad y su fuerza, nos queda claro, depende de todos nosotros. Por lo aprendido, te damos gracias, que tu bendición esté con quienes nos siguieron a través, Señor, de internet y a quienes de manera presencial estuvimos aquí, que también, Señor, con gozo lleves a nuestros hogares lo que hoy hemos aprendido y que también nos permitas llevarlo hasta ese sitio donde tenemos que llevarlo para ponerlo por obra. Te damos las gracias, gratitud que elevamos a ti, en el nombre de Jesucristo. Amén. Muchas gracias, hermanos. Dios les bendiga. Gracias.